La vida de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, se pueden decir muchas cosas acerca de Jesús. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, los Evangelios. Los Evangelios son los primeros libros del Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 Evangelios. ¿Quiénes son los autores de estos Evangelios? ¿Por qué vamos a citarlos? Porque justamente al iniciar el Nuevo Testamento, al encontrarnos con estos 4 libros, el protagonista es Jesús. Ellos hablan acerca de Jesús. Mateo es un ex recaudador de impuestos y discípulo de Jesús. Marcos es un joven seguidor de Jesús. Él entrevistó a Pedro, es decir, que Marcos no era un apóstol. Él, para poder escribir el libro que lleva su nombre, tuvo que pedir información a Pedro. Luego tenemos a Lucas. Lucas era un médico, un doctor, pero también era un historiador, es decir, toma en cuenta varios detalles. Él entrevistó a María y a los apóstoles. Se dan cuenta que tiene una situación diferente. Luego tenemos Juan, que era un discípulo íntimo de Jesús, muy cercano a Jesús. Tenemos 4 formas, en este caso 4 autores, bendito sea el Señor. ¿Estos cuáles son? El primero, Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, ahora, los 3 primeros se llaman evangelios sinópticos. Estos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Son parecidos en el orden cronológico, o sea, digamos, empiezan hablando del nacimiento de Jesús y terminan con su muerte y resurrección. Pero luego tenemos un evangelio un poco diferente, Juan. Juan es diferente a los otros 3, porque Juan enseña la naturaleza divina de Jesús. Y también incluye enseñanzas que no aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. O sea, por eso cuando se estudia ya de manera sistemática, cuando se estudia hasta en el seminario, instituto bíblico, se llevan primero los evangelios sinópticos, los 3 primeros, y aparte el evangelio de Juan. Es una forma para poder aprender mejor. Gloria al Señor. Bien, este esquema que está aquí nos va a ayudar a comprender. Miren, aquí el color así medio turquesa, están los sinópticos conformados por Mateo, Marcos y Lucas. Acá indica por qué se llaman así. Y acá, miren, aparte del amarillo, es Juan. Acá está todo su contenido. Entonces, son 2 grupos, digamos así, de información. El Evangelio de Juan es un poco más complicado, más profundo, más difícil de entender. Así que primero es importante que uno haya leído los 3 evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces ya un poco familiarizado, lee el evangelio según San Juan. Bendito sea el Señor. Bueno, continuamos porque vamos a hablar acerca de la vida de Jesús. ¿Cómo sería el Mesías? ¿Qué esperaba la gente? ¿Cómo se imaginaba la gente que iba a ser? Ellos pensaban que iba a ser un conquistador. Porque en Isaías 9, versículos 6 y 7 dice así: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino, desde ahora y para siempre. O sea, vamos a entender esto, que la gente que vivía en ese tiempo, digamos en Jerusalén, en Judea, ellos tomaban esta referencia, esta cita, y se imaginaban a un conquistador. Decían, no, va a ser Dios fuerte, Padre eterno, va a venir como un descendiente del rey David, o sea, va a ser como un rey. Entonces se imaginaban todo eso. ¿Por qué hemos puesto ahí un hombre con su armadura, con su caballo? Porque era como una idea de lo que ellos tenían que podría ser, ¿no?
Por los siglos los israelitas esperaban el cumplimiento de la profecía así. El gran Mesías que venía para salvarlos. Y durante siglos habían prometido que vendría un rey, así como David apareció en un tiempo y logró grandes cosas en Israel. De la misma manera ellos esperaban también alguien que los pueda librar de sus enemigos. Ahora los enemigos eran los romanos, que los tenían sometidos, les cobraban impuestos. Entonces ellos pensaban que iba a venir así. Pero la verdad es que, ¿quién habría pensado que el Mesías prometido vendría de una manera distinta? Ven, aquí está. Jesús les sorprendió a todos. Pero, pregunta, ¿un pesebre? Se supone que era un rey. Un carpintero, tan sencillo. El carpintero no era como antes, ¿eh? O sea, los carpinteros de antes, en sí la palabra es tectón, que significa que hacen trabajos no solo en madera. Prácticamente el carpintero es la mezcla de un albañil y un carpintero que tenemos a ver. El actual es el que usa madera, trabaja en la madera. Pero el carpintero de antes trabajaba con las piedras, trabajaba con las mezclas, el barro. O sea, tendría que tener las manos muy ásperas, muy duras. Claro que podía hacer sus muebles, ¿no? Puertas, lo que se usa en la madera, pero también hacían techos de casas, hacían estructuras, ¿eh? Traían piedras de las canteras, conocían las piedras. Entonces, ese era el carpintero, ¿eh? Entonces, era un trabajo donde alguien tenía que estar sucio. Es igual que algunos, por ejemplo, no es que con desprecio, pero con cierta confianza al maestro constructor o al carpintero, porque generalmente está un poco sucio. ¿Cómo está el maestro? Que no sé qué, uno con confianza. Pero al que está bien elegante, es el gerente de una empresa, lo trata como que un poquito más de respeto porque está bastante refinado, cuidado su apariencia. Pero miren, Jesús, humildemente, en pesebre nace, no en cuna. En pesebre. El pesebre es el depósito donde ponen la comida para los animalitos. Tuvieron que usar un pesebre de madera, ponerle seguramente heno o paja encima para que tenga algo acolchadito y poner al niño ahí, envuelto en los pañales. Y luego, cuando va creciendo, adopta la enseñanza de José, el padre terrenal, que José era carpintero, entonces Jesús también aprende la carpintería. Luego, así de esta actitud humilde, ¿cómo lo acusan? Amigo de prostitutas, amigo de ladrones. Su crucifixión, de una manera terrible, su muerte, muy fuerte, muy dolorosa. Nadie esperaba que antes de la gloria viniera el sufrimiento. Antes del trono, una cruz. Nadie, absolutamente nadie esperaba a alguien como Jesús. ¿Cómo podía ser el Mesías prometido? ¿Cómo podía ser el Hijo de Dios si ha tenido que sufrir? Primero, que no parecía nada de rey. Humilde, nace en pesebre, carpintero, pero luego cuando ya predica y todo eso, su muerte ha sido bastante dolorosa, cruel. Entonces, uno busca a alguien imponente, importante. Ese es el pensamiento de la gente. Pero Jesús sorprendió al tener una postura bastante distinta. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿qué significa el nombre Jesucristo? Presta atención. Cristo es un título, no es un nombre, es un título. Así como presidente, licenciado, es un título. Algunos, por ejemplo, expresan cosas como su majestad, pero no se llama así, sino es una manera de mencionarlo. Igual, el título Cristo significa el ungido, el ungido. En aquellas épocas se ungían solamente a los reyes, a los sacerdotes, ¿ah? Y en este caso se esperaba de que el que venga, claro, a los profetas también, el que venga, el Mesías prometido, tenía que ser un rey escogido, dotado con el Espíritu de Dios. Y la palabra Mesías es una palabra que también significa el ungido. Entonces recuerden, Cristo
y Mesías significan el ungido. ¿Qué cosa es ungir? Ungir es la acción de derramar aceite sobre la cabeza. Pero cuando lo hacen con un propósito definido, para establecer. O sea, un ungido es un elegido. Y la forma que lo hace es derramando aceite sobre su cabeza. Entonces, el ungido, por mencionarlo así, tendría que ser un rey, un sacerdote, un profeta. La figura de Cristo, la persona de Cristo, abarcaba estas tres cosas, digamos así. Ahora, su nombre, ya sabemos el título, ¿no? Pues el título es el Cristo o el Mesías. El nombre, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Bueno, Jesús deriva del griego, que es una fusión de Josué, que significa Jehová salva. Esto es, o sea, Jesús significa Jehová salva. Recuerden, el título o su título es el Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido rey. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó un poco más adelante? Ya sabemos que es el ungido, ya sabemos que es el Mesías. Llegó un momento en que Jesús está iniciando su ministerio, el bautismo de Jesús. Dios lo va a identificar como el Mesías. Visualiza en ese tiempo ya un profeta loco vestido con pieles de animales. Estaba con piel de camello. Dice que este hombre, Juan el Bautista, comía miel silvestre, langostas. No era una persona común. Era una persona bastante diferente a la gente. Pero nadie podía negar su mensaje, que era poderoso. ¿Cuál era? Arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos, para que vengan de vosotros tiempos de refrigerio. Preparemos el camino para el Señor, para la venida del Señor. Así daba un mensaje de arrepentimiento. Este era Juan el Bautista. Y en el bautismo de Jesús, recordemos, miren, aquí está Juan, la piel que lleva aquí es piel de camello. Y aquí está Jesús bautizándose. Recordemos que cuando Jesús se bautiza, se abren los cielos, el Padre Celestial dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma. Se estaba confirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Continuamos. Vamos a hablar un poquito acerca del ministerio de Jesús. Es tanto lo que se dice de Jesús que tenemos que hacerlo a grandes rasgos, como en resúmenes. Es solamente para que usted vaya ubicando el proceso, ¿verdad? El bautismo, luego tenemos ahora el ministerio de Jesús. Su mensaje, el Evangelio, que son las buenas noticias. Hay un pasaje bíblico que está en Marcos y dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, crean en las buenas noticias, crean en el mensaje. Ese mensaje, pero dado de diferentes maneras, era, digamos, el mensaje. Era un mensaje de arrepentimiento para que la gente se vuelva a Dios. Jesús, cuando lo enseñaba, usaba diferentes formas de enseñar. Pero una cosa es clara. La Biblia dice claramente que Jesús enseñaba con autoridad. En Mateo 7:29 dice: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, Jesús cuando hablaba con tal firmeza, con tal seguridad, y luego mencionó expresiones así como: porque en la casa de mi padre. Entonces la gente como que: ¿cómo está hablando? ¿Acaso su padre es Dios?
¿Qué pensaría? No, pero Jesús no puede negar que la firmeza que tenía Jesús, porque evidentemente es el Hijo de Dios y tenía la fe. Ahora, imagínense una persona o un predicador que ni siquiera cree. ¿Cómo estaría su mensaje? Sería muy flojo, muy vago su mensaje. Jesús enseñaba con toda autoridad, pero también contaba historias, parábolas, comparaciones de la vida diaria. Las comparaciones hacen lo espiritual más comprensible a personas sencillas que tienen el corazón abierto para aprender. Aquí vamos a darles algunas cuantas parábolas. Parábolas de la familia y el hogar. Empiezan diciendo así: el reino de Dios es como, y después empiezan a narrar la parábola. Es decir, por ejemplo, dice: el reino de Dios es como un hijo rebelde que deja la casa, ¿no? Es como la del hijo pródigo. El reino de Dios es como otro hijo envidioso y amargado dentro de la casa. Este es el hermano que se quedó en la casa. El reino de Dios es como una mujer que pierde una moneda valiosa y luego limpia la casa y empieza a contar la historia, ¿no?, de la moneda perdida. El reino de Dios es como un amigo molestoso que te pide el pan en la noche. O sea, esta es la parábola de el amigo importuno. Que en la noche, cuando están durmiendo, le toca la puerta: por favor, amigo, dame unos panes porque he recibido a otro amigo en casa y no tengo que poner enfrente, no tengo nada. ¿Cómo te lo voy a dar si mis hijos ya están conmigo dormidos en cama? ¿Cómo voy a levantarme para dártelos? Pero dice: ya está despierto, ¿no? Debido a su importunidad, le va a dar. O sea, todas estas parábolas. El ladrón que viene en la noche, otra parábola. Entonces, vamos a ver diferentes parábolas. Luego hay parábolas también de agricultura y trabajo. Por ejemplo, dice: el reino de Dios es como un pastor que pierde una oveja. Esta es la parábola de la oveja perdida. El reino de Dios es como un empleado deshonesto. El empleado deshonesto que luego hace otras cuentas para asegurar su futuro. Luego dice: el reino de Dios es como un árbol que no da fruto. ¿Se acuerdan de la higuera? Y que el Señor la maldijo después: nunca más salga fruto de ti. El empleado perezoso. Luego así un constructor tonto que edifica sobre arena. Cuando hace la comparación, el reino de Dios es semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Primero habla y dice: y vinieron vientos, soplaron vientos, cayó la lluvia, vinieron ríos, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Luego compara con la arena. Entonces, todas estas parábolas Jesús está enseñando. El reino de Dios también podríamos decir lo que es como varias clases de terreno y semilla. Aquí también habla acerca de la agricultura. O sea, cuando habla la parábola del sembrador, ¿recuerdan? La semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó entre espinos, entre piedras, y la semilla que cayó en buena tierra. Luego, una pesca mixta, donde hay peces buenos y malos. O sea que cuando lanza la red, aquí hay una gran enseñanza, ¿no? No todo lo que sale son buenos. Igual, cuando se predica el Evangelio, los creyentes que vienen, ¿no? Algunos creyentes son muy fervientes, son sinceros, son reales. Pero hay otros que llegan al Señor, pero andan medio chuecos todavía. Luego, la división entre ovejas y cabras. Esa comparación también de quiénes son los cristianos verdaderos, ¿no? Porque pero estamos todos juntos en el redil. Igual, en la iglesia venimos diferentes tipos de personas. Pero la pregunta es: ¿todos seremos verdaderos? Solamente Dios conoce los corazones de la gente. Él sabe quién realmente le ama, le sirve, quién le obedece, ¿no? Entonces, todas estas parábolas nos enseñan acerca del reino de Dios. Continuamos. Jesús, cuando predicaba sermones, ¿no? Uno de los sermones más conocidos está en Mateo 5, el sermón del monte. Interesante, las bienaventuranzas se llaman. También daba profecías, por ejemplo, en Marcos 13, en Mateo 25. Profetizaba, por ejemplo, de la destrucción de Jerusalén. Profetizaba sobre el fin del mundo o el fin del siglo. También profetizó acerca de su segunda venida. O sea, Jesús no solamente era maestro, sino también era profeta, ¿no? Jesús
llama a los discípulos también. Cuando los llama, esto es como un entrenamiento intensivo. ¿Cómo es esto? O sea, es como su seminario, su instituto bíblico. Jesús no ministraba solo, llamó a un grupo de hombres humildes para seguirle y aprender de él. Se llamaban los discípulos. Andaban con Jesús, comían con Jesús, peleaban con Jesús, se contagiaron de Jesús, se recostaban con Jesús, conversaban con Jesús. Ellos aprendieron, estuvieron alrededor de 3 años y medio con Jesús. Y queriendo o no queriendo, esta gente fue llamada y aceptó un llamado. Estos apóstoles o discípulos tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar, si estaban casados, a sus esposas, si tenían hijos, tenían que dejar a sus hijos por andar con Jesús. Tenían que tener la fe que si ellos aceptaban esa preparación, Dios se iba a encargar de suplir en su casa sus necesidades. Ellos tuvieron que dejar sus trabajos. El llamamiento del Señor es algo serio. Así que Jesús, cuando llama a los 12, no se equivoca. Y uno dice, no, pero se equivocó con Judas. No, no se equivocó. Aún Judas también sirvió para que se cumpliera la profecía de que uno lo iba a traicionar. Entonces, todos fueron de alguna manera preparados. Estaban en el instituto bíblico de Jesús directamente aprendiendo. Y cuando Jesús ya se iba, tenían ellos que seguir enseñando. Bendito sea el Señor. Un discípulo es un aprendiz o estudiante. Eso significa discípulo, aprendiz. Yo soy un discípulo. No, pero usted es un maestro. Sí, pero también soy un discípulo porque siempre quiero seguir aprendiendo. ¿Usted también quiere seguir aprendiendo? Gloria al Señor. Continuamos. Los milagros. También Jesús hizo muchos milagros y liberaciones. Los milagros demuestran la identidad y autoridad de Jesús y proclaman que el reino de Dios ha llegado. ¿Se acuerda de algunos milagros? Bueno, en la Biblia dice que Jesús echó fuera demonios. En la Biblia dice que Jesús tocó leprosos. En la Biblia dice que sanó a ciegos, a sordos, a mudos, cambió el agua en vino, transformó, multiplicó panes y peces entre miles de personas, alimentó a miles, caminó sobre las aguas, otro milagro, restauró una oreja cortada, imagínense, la restauró a Malco, el guardia. También calmó la tempestad en el mar, imagínense, el mar tempestuoso, y da orden al mar, y el mar obedece. Milagros. Causó una pesca milagrosa, donde supuestamente los expertos pescadores no habían conseguido, no dijeron, acá no están, los peces se han ido. Generó un milagro ahí, ellos se quedaron asombrados porque ellos sí conocían el mar, cómo funcionaba todo eso. Era un milagro, por eso es la pesca milagrosa. Le hizo a Pedro sacar una moneda de la boca del pez cuando dijeron, están cobrándonos los impuestos. Jesús no quería que haya mal testimonio, ya. Pesca. Y el pez que haga, ábrele. Y adentro, con lo que tienes adentro, vas a pagar. Y sacó con eso una moneda y con eso dijo, paga el impuesto y tu impuesto. Entonces, asombró, ¿cómo puede ser que uno que captura un pez, que no es tan fácil a veces, que captura un pez, y que este pez justamente va a tener algo? No, es asombroso eso. Ahora, más allá de esto, también Jesús levantó muertos. De la vida de Naín, cuando murió su hijo, Jesús lo resucitó. A Lázaro también lo resucitó. A la hija de Jairo también la resucitó. O sea que Jesús, milagros, cantidades de milagros. Las evidencias estaban de que era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Veamos un poquito acerca de la pasión de Jesús. Esto que se conoce como la Semana Santa. La última escena de una película, la última nota de una canción, las últimas palabras de un ser querido, la última entrada de un juego de béisbol o cualquier otro, casi siempre se guarda la más importante para el último. Es así en la vida de Jesús. Casi la mitad de los evangelios se trata de la última semana de su vida terrenal. Llegando al punto climático, su muerte y resurrección. Tocaremos brevemente los sucesos principales de su última semana. Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo en esta semana?
empieza en un día domingo con la entrada triunfal a Jerusalén. Este registro está en Mateo 21, del 1 al 11. O sea, aquí hay gritos, saltos, niños jugando, es todo un revolucionario. Jesús llega a Jerusalén y se cumple la profecía, que lo iban a recibir bien. En lugar de usar un caballo blanco preparado para la guerra, Jesús vino en paz, montado sobre un asno, es decir, un pollino, un burrito joven, cumpliendo otra profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Eso estaba claramente. En Zacarías 9:9 lo que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Ahí está. Bendito sea el Señor. Más adelante, en la semana, ¿qué pasó? La última cena, pero donde también se da y se instaura la Santa Cena. Eso está en Marcos 14, del 12 al 31. La Santa Cena, que es para nosotros, ellos celebraron la Pascua que venía desde el tiempo de Moisés. Jesús es el Cordero sacrificado. Bueno, ¿recuerdas la noche en que los israelitas escaparon de Egipto? ¿Recuerdas cómo se salvaron los israelitas cuando el ángel de la muerte venía, pero veía que en las puertas, en los dinteles de las puertas había marcas de sangre? Entonces ya no entraba el ángel de la muerte a esa casa para que muera el primogénito. Entonces pasaba de largo. Y todos los hebreos se salvaron porque creyeron. Sacrificaron corderos y untaron sangre alrededor de la puerta. Pero los egipcios, que no creyeron, que no tienen al Señor, ellos no hicieron eso. Y murieron, y era lloro y lamento toda la noche. Entonces, en recordatorio de esto, por eso siempre estos recuerdos, cuando Dios dice que hagan esto en memoria de mí, es importante el recuerdo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia el pueblo de Israel se olvidaba de los hechos asombrosos de Dios. Entonces se tenía que poner como algo, como una obligación, recordar esto. Cuando nosotros nos olvidamos algunas cosas importantes, luego nos lamentamos. Cuando tenemos presente algo, es mejor. Bendito sea el Señor. La Santa Cena es una cena pascual en memoria del Cordero sacrificado. O sea, ya en el tiempo de Jesús se va a cumplir lo que antes ya habían hecho de una manera parcial. Ahora Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre no va a ser de corderitos, va a ser del mismísimo Jesús. El pan va a ser su cuerpo, que va a ser azotado, golpeado, herido. Entonces, aquí, como dice la Escritura, un solo sacrificio de una sola vez y para siempre. Ya no se necesitan matar corderos, ya no se necesitan sacrificios de animales, ya no. Jesús hizo el sacrificio perfecto y aquí quedó. El libro de Hebreos explica claramente esto. Ya no más. Recuerden que hay religiones, hay grupos religiosos que todavía hacen sacrificios. Hay algunos que usan nuestra misma Biblia. Aquí es un grupo de Perú, se llaman los israelitas del Nuevo Pacto, que usan todavía sus barbas, sus túnicas y hacen todavía sacrificios. Ellos no están creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. Toman a otro, a un hombre. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay toda clase de personas, pero Jesús ya pagó, ya sacrificó. Ojo, no solamente la Biblia lo dice. Registros de la crucifixión de Jesús lo tienen los romanos, lo tienen muchos historiadores. O sea, evidentemente hubo ese gran profeta, que es para algunos, no pensaban que ese dijo yo, no lo toman así otros. Pero no se puede negar que fue una gran noticia. Y tienen escritos acerca de que fue crucificado Jesús. Bendito sea el Señor. Continuamos. Vamos a hablar, entonces, mira, aquí está, aquí cuando untan con sangre, aquí está la antigua cena pascual, pan sin levadura,
aquí seguramente el vino, ¿no? El vino, aquí está contando, ellos tenían que comer un cordero. Bueno, continuamos. Gloria al Señor. Hablemos un poco de la crucifixión. En Lucas 23, del 32 al 49. Un sacrificio por nuestros pecados. Bueno, la Biblia dice en San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dijo, yo doy mi vida. La Biblia nos da varios ejemplos de sacrificio, que uno muere en lugar de otro. Murió Jesús y el Cordero de Dios en nuestro lugar. La Biblia nos da varios ejemplos. Aquí está. Un animal murió y dio su piel para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva cometieron pecado, comieron el fruto prohibido y entonces sus ojos se abrieron en el sentido de que la malicia entró. Ellos ni siquiera tenían vergüenza de estar desnudos, porque tenían el alma pura, eran cándidos. Entonces ahora iban a poder saber el bien y el mal, y entró la malicia, y se dieron cuenta que estaban desnudos, y se avergonzaron, y se cubrieron con hojas de higo, de higuera. Entonces Dios hace el primer sacrificio. Tuvo que hacer que mueran animales para que con la piel de estos animales ellos tengan ropa, se cubran de sus vergüenzas. Así que esta es la figura, tiene que haber un sacrificio. Otro, ¿se acuerdan cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo Isaac en un sacrificio? El Señor le proveyó un animalito que se enredó sus cuernos en unas ramas de plantas. Entonces dijo, no lo hagas, mira, ahí hay otro que va. Ya has tenido fe, hemos probado que tú tienes fe, así que deja al muchacho. Ahí, mira, ven, Dios proveyó y mataron al animalito. Se cumplió también, bendito sea el Señor. Mataron a un cordero y pusieron su sangre sobre los dinteles de las casas para salvar las vidas en Egipto. Eso también, otro recuerdo. Miles de corderos fueron sacrificados a través de los años para pagar el pecado de los israelitas. Ahora mira la resurrección. Hablemos un poquito acerca de esto. En Mateo 28, del 1 al 10, está sobre la resurrección. Esta imagen que ustedes ven aquí tiene a Jesús y aquí, ¿quién es el discípulo que dudaba? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Tomás. ¿Okay? Él dijo, si yo no tocara en sus manos, no pusiera mi dedo en su costado, no creeré. Aquí está, mira. Lo que pasa es que Jesús, cuando resucitó, ¿qué pasó con Jesús? Ellos estaban en una casa, la Biblia dice, y cerrada la puerta, esto está en el libro de Juan, cerrada la puerta, Jesús apareció en medio de ellos y ellos se asustaron. Y Jesús dijo, paz a vosotros. Y les habló. Y cuando ahí, en esa reunión no estaba Tomás. Y cuando viene Tomás después y dice, el Señor está con nosotros, ha resucitado. No, dice, no. Si yo no lo veo, no lo voy a creer. Si no pongo mi dedo en su llaga, no voy a creer. Entonces, esta es la segunda. Nuevamente Jesús se aparece. Jesús, con el cuerpo resucitado, el cuerpo de gloria, traspasa la pared. No se somete a las leyes físicas. Y ese cuerpo puede comer. Jesús, con su cuerpo resucitado, comió pescado con los apóstoles, también dice. O sea, si entendemos que ese cuerpo, nosotros vamos a tener, y la Biblia dice que Jesús fue la primicia de la resurrección. O sea, el primero, significa que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, cuando tengamos que estar en el reino de Dios, vamos a tener también un cuerpo de gloria. Un cuerpo resucitado como el de Jesús. O sea, sí vamos a poder comer. Y no nos vamos a someter a las leyes físicas. O sea, no va a haber un problema en una pared. También recuerda que Jesús, cuando estaba resucitado, estaba andando con los hombres que iban camino de Maús. Estaba con ellos y luego inmediatamente salió, los dejó, desapareció y apareció en otro sitio. No se somete a las leyes físicas. Ese es el cuerpo resucitado. Bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Amplio de explicar.
pero es de la resurrección. ¿Qué dice Tomás después de tocar las llagas? ¿Qué es lo que dice? Él dice, Señor mío y Dios mío. Bendito sea el Señor. O sea, reconoció a Jesús. Unos pocos días antes de su muerte, todos lo habían negado a Jesús. Después de esto se encuentra con Jesús. Después de la resurrección, todos los apóstoles, menos Juan, murieron por afirmar su testimonio. Hay historias acerca de las muertes de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro, no es que esté en la Biblia, aparece en otras crónicas. Pedro lo quisieron matar crucificándolo, pero él pidió que le cambien. Así que, por favor, no quiero... ¿Quién soy yo para morir igual que mi Señor? A mí crucifíquenme de cabeza. Entonces, a otros los decapitaron, pero a Juan, el discípulo amado, a él no, llegó anciano, estuvo en la isla de Patmos. El único que llegó anciano, a viejo, a él recién murió ya estando en varios años de edad. Continuamos. Gloria al Señor. Bien, aquí tenemos entonces quién es Jesús, ¿Dios u hombre? Bueno, nosotros entendemos que la Biblia enseña claramente que Jesús es el Dios hombre. Fue crucificado precisamente por identificarse como el divino Hijo de Dios. Jesús constantemente hablaba y portaba como si fuera Dios mismo, en persona. Jesús no es 50% humano y 50% divino, no. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. En la tierra estaba como hombre. En el cielo estaba como Dios. En la tierra no aprovechaba, cuando sanaba esto, él lo hacía con la fe. No, en algún momento cuando Pedro le quiso defender, y dijo, tú sabes que yo puedo ordenar inmediatamente vendrían legiones de ángeles aquí. No necesito todo eso. Bendito sea el Señor. Entonces es 100 y 100. Gloria al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de la humanidad de Jesús. Dios te entiende en primer lugar. ¿Por qué? Recuerda esto. Vivió una vida completamente humana, y puede identificarse con cualquier sentimiento humano. ¿Ya? En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesús participó tal como nosotros, en carne y sangre. Jesús fue tentado. Uno dice, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. Cuando uno cede a la tentación, peca. Si uno no cede a la tentación, no peca. Jesús fue tentado. En Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ojo, hay un pasaje que es incluso más claro en este sentido. Dice en Hebreos 4:15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, escuche bien, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién hablan aquí? De Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos está diciendo esto? Jesús sí fue 100% humano, porque si no, ¿cómo podría morir? Como Dios no puede morir, como hombre humano sí. Jesús fue tentado en todo, o sea, le tentaron con riquezas, fue tentado con el poder, fue tentado con la fama, fue tentado quizá también sexualmente,
Porque la Biblia dice que fue tentado en todo. Y nosotros sabemos cuáles son las mayores tentaciones del hombre. ¿Por qué? Porque quería que el hombre, nosotros, cuando estemos ahogados en el pecado, en nuestras cosas que ya no podemos más y decimos, ¿quién me va a ayudar? Yo estoy en esta condición, en esta situación. Dios no puede entenderme porque Dios es santo y yo soy pecador. Entonces, vamos a recordar que Jesús fue hombre y fue tentado en todo. Y por eso nos puede escuchar, nos puede entender. Quizás Jesús no cayó en esas tentaciones, pero sí puede entender lo difícil que es para un hombre cuando vienen esas tentaciones. Eso es importante que usted lo comprenda, que por qué razón Jesús fue 100% hombre. Y aquí también en la Biblia hay otros pasajes, bendito sea el Señor. Por ejemplo, Jesús sentía cansancio. ¿Se acuerdan cuando estuvo cuando viajó a Samaria y estuvo con la mujer samaritana? Jesús le pidió agua, porque la Biblia dice, cansado del camino, Jesús se sentó y pidió a la samaritana que le dé agua. También dormido en la barca. Jesús, mientras los apóstoles estaban ahí, Jesús, miren, aquí en este dibujito, está dormidito. Mientras ellos están sufriendo, Jesús se durmió. Cansado. O sea, está evidentemente su humanidad. Tiene sed. Está cansado. Cuando estuvo en el desierto, tuvo hambre, dice la palabra del Señor. Porque por eso Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, estamos viendo algunos rasgos. Aquí también Jesús tenía hambre y sed, pidió agua durante un descanso en su viaje a Samaria. Acá dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. También sobre la cruz dijo, tengo sed, cuando estaba en la cruz. Después de la resurrección, dice acá, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. Y comió pez y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Bendito sea el Señor. Seguimos. Jesús se enojaba, claro que sí. Recuerden que una cosa es enojarse y otra cosa es que el sol se ponga sobre tu enojo, o sea que ese enojo sea duradero de tal manera que sea un pecado. El enojo es una indignación por causa de algo injusto o algo que de repente, cuando es algo personal, algo que no te gusta, hay algunas personas que se enojan de manera negativa y hay algunos que se enojan de manera positiva. Jesús se enojó porque estaban haciendo comercio en el templo. ¿Recuerdan? Aquí está. Serpiente, generación de víboras, le dijo a los fariseos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Se enojó. Votó a los vendedores del templo. Aquí también está, ¿no? Cuando mira lo que hizo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, como decir a chicote limpio. A las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea, uno dirá, pero ¿quién es para que haga todo esto? La gente estaría molesta, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Ese está loco? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es ¿Qué autoridad es? ¿O qué? ¿No? ¿Cuál es su cargo? Y él dijo, en la casa de mi padre. Bendito sea el Señor. Se molestó. Se frustró con sus discípulos, también aquí está. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os habéis de soportar? Le dijo a los apóstoles, cuando no pudieron echar fuera un demonio en un muchacho lunático. Continuamos. Jesús se entristecía, lloró por Jerusalén. También lloró frente a la tumba de Lázaro. También se entristeció antes de su crucifixión. Por eso cuando oró en Getsemaní dijo, mi alma está
angustiada hasta la muerte, decía. Quedaos aquí conmigo llorando. Estaba en agonía. Bendito sea el Señor. Continuamos aquí rapidito acerca de la divinidad de Jesús. Aquí varios ejemplos de su divinidad. ¿Cómo podemos ahora, si entendemos que tenía sed, se cansaba, se mojaba, puros sentimientos humanos, claramente Jesús era hombre? Pero ahora veremos también por qué Jesús es Dios, su divinidad. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Aquí está el pasaje. Jesús perdonó pecados, un derecho reservado exclusivamente para Dios. En Marcos 2, del 5 al 7. ¿Se acuerdan cuando sanaba qué decía? Tus pecados te son perdonados. Y la gente, los fariseos se quedaron, ¿pero qué hiciste? Solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos mismos entendían, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este que le dice tus pecados te son perdonados? Es que Jesús es Dios. También recibió adoración en varias ocasiones. Y hay que reconocer que solamente se le adora a Dios. Ahí están los pasajes. Mateo 2:11, Mateo, está en Lucas, en Juan. Jesús recibió adoración. 3. Jesús llama a Dios su Padre y en una forma de serse igual a Dios. Y por esto fue acusado de blasfemia. ¿No? Blasfemia, dice, ¿cómo está diciendo que mi Padre a Dios? Entonces es como si él también fuera Dios. Es que era Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. 4. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Otra vez sus enemigos trataron de matarlo por blasfemar, supuestamente. Pero estaba diciendo la verdad. 5. Jesús explicó a sus discípulos que el que me envía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito sea el Señor. Luego 6. El apóstol Tomás le llama Señor mío y Dios mío. Hace un ratito vimos eso. Gloria al Señor. 7. Jesús llama los ángeles de Dios, a los ángeles de Dios les llama sus ángeles. Ahí está el pasaje también. Todo eso está en su manual, ¿no? Ahí están las citas y usted lo puede corroborar. En el 8 dice, llama los escogidos de Dios a sus escogidos. 9. Llama el reino de Dios su reino. Si dice el reino de Dios y luego cuando dice mi reino, entonces está dando a entender que Él es Dios. 10. Jesús dice que Él va a juzgar al mundo un día. Y solamente Dios es el juez. Entonces Él está diciendo que es Dios. Gloria a Dios. 11. Jesús se llama el Señor del sábado, o sea, el Señor del día de reposo. Se supone que el día de reposo era para Dios. Y si Él es el Señor, entonces está diciendo que Él es Dios. Gloria a Dios. 12. El apóstol Pablo enseña que en Él, o sea en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso lo dice el apóstol Pablo. 13. En Hebreos enseña que el universo fue hecho por Jesús y que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto está en Hebreos. Bendito sea el Señor. O sea, hay muchos pasajes y evidencias. Lo máximo, Jesús fue levantado de los muertos y se llama Señor. 15. Jesús es el verbo divino, lo dice Juan. Bendito sea el Señor. Entonces más adelante, recuerden que el verbo se hizo carne, dice, el verbo es Dios, y este era Jesús, el que se hizo carne. 16, Jesús se llama el gran yo soy. Yo soy, cuando se presentaba, era Jehová. Entonces, todas estas cosas nos están dando a entender que Jesús es Dios. Jesús es hombre, Jesús es Dios. Podemos adorarlo sin ningún miedo. Podemos creer en sus palabras, sus enseñanzas que son fieles y verdaderas. Podemos creer en su sacrificio, que si nosotros tenemos fe en su sacrificio, nosotros podemos alcanzar la salvación. Podemos nosotros entender que Jesús es nuestro guía, nuestro camino, que nos ama, por eso se entregó por nuestras culpas, por nuestros pecados. Así que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en su muerte, su sepultura y en su resurrección.
las evidencias, las citas bíblicas, todo lo que dice ahí. Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y sabe socorrer, está en su trono de gloria y dice para que alcancemos el oportuno socorro, que cuando nosotros cometemos una falta, un pecado, nosotros tenemos un abogado, Jesús, Amén. que va a interceder por nosotros ante el Padre. O sea que podemos alcanzar el perdón, porque sabe que somos débiles, sabe que somos nosotros carne y hueso y que somos tentados. Qué lindo saber de que Jesús está para poder ayudarnos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estemos de pie, vamos a ver.